Entonces, Probaría por favor que veamos medios de ejercicio, es muy importante. Por lo menos para mí, yo sé que también para ustedes, pero son un poco reacios, pero bien, estamos en hora. Vamos a empezar la clase. Habíamos anunciado que esta clase la vamos a dedicar a uno de los institutos que lo considero muy importante, que es las medidas cautelares y la personal en consideración a que es posible de que se prive de libertad a una persona, y eso lo vamos a analizar el día de hoy. Pero antes, también me comprometí a traer material. El material he dejado al ingreso, porque para mí dejar y volver a la oficina, a la casa, ya es muy numeroso. Entonces está la computadora del frente, en el grupo está, me preguntaron, y yo les comento, si acaso, dónde está. Si está abierta la salida, podrían adquirir, les digo que mínimamente van a ser 20 los que se van a unir de este material. Pero ese material es exclusivamente de estudio, por si acaso, de estudio. Se aparece tal vez algún nombre que conocen y luego ustedes hacen apología de ese caso. Es desconfiar de ustedes, porque tomar en cuenta que el derecho penal tiene obviamente un mecanismo que se finaliza. Mucho depende de la conducta o comportamiento humano, cuál es el fin. ¿No? Si mi fin es de deshonrar a una persona, claro que tengo sanción. Pero nada que ver sobre ese asunto, ya que no pudieron claro ustedes que sea pedido. Sé que es un poco dificultoso, no les da retorno fácilmente, hay que tener amistad establecida para esas cosas, ¿no? Peor se trata de la ley 348 para esto. El que les he traído es un caso que lo van a ver ustedes, de un trabajador de la empresa PI que estaba pasando una calle y luego sale un perro de esos tremendos y le muerde la oreja, ¿no? De ahí nace obviamente esta retención penal. Le van a encontrar inclusive que existen algunos recibos, facturas, retiro de dinero del banco para poder cubrir tal vez ese daño y todo, ¿no? Pero llegó un feliz término. Eso va por ese lado, pero hay otro que es de la imputación formal, que es sobre otro hecho, ¿no? No es sobre ese hecho, es otro hecho, que también lo van a analizar ustedes, porque explicarles acá yo podría escribir, pero ello implica obviamente un derroche de tiempo, tal vez, y considero que no es una buena estrategia de enseñanza. Vayamos un poco alimentarnos sobre este asunto. Necesariamente tiene que haber un momento de partida, ¿no? Tiene que haber necesariamente. Hemos mencionado varias veces que es importante para poder llegar a lo que es realmente al fin de la investigación. Si no existe realmente una promoción de la acción penal, esto se cae, ¿no? Y bueno, encontramos en el 277 del procedimiento penal. Pero este cuadrito que les hago, había que identificar únicamente una subetapa de la etapa preparación del juicio, que lo hemos pedido a denominar, de acuerdo a la sentencia constitucional 1036, investigación preliminar. Ya no lo escribí todo porque ya estamos, hasta vergüenza me da repetir, ¿sí? Hay una repetición sobre esto. Entonces, hay plazos y sabemos que los plazos procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, hay que cumplirlos, ¿no? Y para el cumplimiento de esos plazos hay una autoridad
que es su rol fundamental de él. Y no es otra cosa que el juez. Pero no porque el juez, porque cuando decimos juez es una palabra genérica, ¿no? Y nosotros no hemos llegado a identificar que es el juez de instrucción de lo penal, anticorrupción y no violencia hacia la mujer, ¿no? A ese hemos identificado y sus atribuciones están en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal. Ahí está. Consiguientemente, en esta subfase hay que obviamente ver con respecto a los elementos de convicción. ¿Sí? Si quiero hacer recargo y descargo, porque no puede existir una defensa pasiva. Eso sería un tremendo problema que el abogado tiene. Que esté en un confort. Les ruego, por favor, exhorto. No es solo de clase. Les pido, por favor, ya. Resulta que no puede ser que un abogado defensor esté en un confort. ¿Sí? Y dije, bueno, no, aquí obviamente que sabemos que en el derecho penal la carga de la prueba la tiene obviamente él, quien promueve la acción penal, ¿no? No voy a decir entonces el denunciante, porque es posible que no sea el denunciante, sea tal vez algo de oficio que lo ha promovido, no sé, pero es quien promueve la acción penal que tiene la carga de la prueba. Y llegamos realmente a cumplir con respecto a estos 20 hasta 120, ¿verdad? Pero ya saben ustedes cuándo 80 y cuándo 120. Ese sentido lo dejamos como una especie de, tal vez, de una finalidad de que el fiscal no se persigue en lo que corresponde al tiempo y puede pedir 60 días sin necesidad de fundamental. ¿No? Comunica ampliación al fiscal y a tu memorial, todo lo que es la etapa preparatoria del juicio es escriturado, ¿sí? El 80%. Después hay una situación de actividad procesal verbal, que como se llega a identificar cuáles han sido las audiencias que se materializan ante el fiscal y cuáles ante el juez, eso también lo vamos a manifestar. Esas son entonces las verbales, ¿no? La audiencia implica una buena oratoria, un buen conocimiento, una buena fundamentación, etc., ¿no? Pero acá, no, porque todo es lo que habíamos mencionado desde acá, desde esta partida, si quieren ustedes, hemos indicado 174, no registros de lugar del hecho, hemos llegado hasta el 219. De manera únicamente enunciativa, porque no existe obviamente una prohibición. Ustedes saben, lo que no está prohibido está permitido. Y con mayor razón, si tenemos nosotros un régimen de libertad probatoria prevista en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal. En materia penal todo se puede probar. Todo se puede probar. Entonces, para la obtención de los elementos de comisión, en otro no me ingresa a esta hora, señora, con todo respeto. Le pido, por favor, ¿sí? ¿No? Entonces, lo único que hace acá el juzgador es únicamente enunciar nada más, pero te dice acá, ¿sabes qué? Te permito también otros elementos de convicción, siempre y cuando esos elementos de convicción tengan una relación. ¿Con qué? Con el hecho. Porque lo que estamos haciendo nosotros es investigar el hecho, no es tipo penal, nada que ver. No es el 251 como homicidio, 252 como, si quieren, como feminicidio, nada que ver. Hay un hecho y hay que ver ese hecho al final ya de la tramitación del proceso, establecer si es que corresponde una calificación o no corresponde una calificación. Señorita, con todo respeto, señora, no me gusta eso, porque yo me estoy concentrando explicando y sus compañeros también. No, sigan nomás, no se resienta, por favor, no se molesten. Lo único que hacemos es disciplinar. Seguramente tiene usted algún percance, qué sé yo, pero que no sea cada vez, ¿sí? Una vez podemos estar. Es primera vez. Primera vez, gracias, muy gentil. ¿No? Entonces había que ver sobre esa situación a través de estos elementos de convicción que tienen las partes. El que promueve la acción penal y contra quién se promueve la acción penal. Abogado de la defensa técnica, ¿no? Artículo 9 del Código de Procedimiento Penal. Tienes que hacer entonces una defensa eficaz. Pero va a llegar el momento donde concluye esta subetapa, como es la investigación preliminar, y aplicamos
el artículo porque aquí estamos en 301. Todos esos 300 que tienen ustedes, pero ni tanto así. 301. Y la única forma de poder entender que tenemos que seguir avanzando, en este caso, es que el fiscal realiza un análisis exhaustivo en lo que respecta al contenido de este cuaderno de investigaciones, ¿sí? Que es obviamente partecita, porque todo el cuaderno de investigaciones está en la etapa preparatoria del juicio y no hemos tramitado ni ingresado a la etapa preparatoria del juicio, por ello es una subetapa esto de la investigación preliminar. Ahora vamos a ingresar a la etapa preparatoria del juicio, ¿no? Porque no hay otra cosa que cuando el fiscal hace un análisis de todos los elementos de convicción. Ustedes con su intelecto están viendo acá que hay una entrevista del testigo. Con su intelecto están viendo acá que hay entrevistas, si quieren ustedes, filmaciones. Con su interés, una pericia, no sé. Dependiendo de la naturaleza del hecho, ¿no? No todas son objeto de pericia, no todas las conductas, todos los hechos, ¿no? Habría que ver entonces si a ustedes con su intelecto ven cuáles van a hacer y lo que tienen que hacer es entonces proponer para que exista una relación con el hecho. ¿Sí? En lo que respecta a su utilidad y pertinencia, pues tiene que ser pertinente, ¿no? Y por último, si quieren ustedes, la obtención tiene que ser lícita. Cuando decimos lícita, no es otra cosa que entender el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal. Claramente le da un jalón de orejas al fiscal y dice: oye, fiscal, no puedes tú, de alguna manera, generar elementos de condición que sean ilícitos. Y los ilícitos están en lo que se obtiene en base a una violencia. Puede ser psicológica, puede ser una violencia, si quieren, física, ¿no? Puede ser a través del engaño. ¿Qué tal si el policía le dice, porque le sesiona la entrevista a la víctima, ¿no? No al imputado, por si acaso. Pero ¿qué tal si un fiscal le dice: mira, declárate culpable y yo te voy a dar una manito en este asunto? Y se declara tal vez culpable de su declaración informativa. Aunque muchos no le dan importancia a la declaración informativa porque es un medio de defensa, dice. Para mí tiene relevancia. Tiene relevancia, depende cómo lo utilizo, cómo obviamente lo practico y cómo obviamente lo plasmo en el caso de conflicto, ¿no? Entonces, hacemos un análisis y puede pesar esto, los elementos de convicción, más de cargo que de descargo. Entonces, lo que estamos haciendo es ratificar esa imputación informal. Lo convertimos entonces en una imputación formal. Formalmente, imputación. Formalmente, el representante del Ministerio Público, que no es otra cosa que el fiscal de materia, especializado, dependiendo obviamente cuál de los bienes jurídicamente protegidos han sido vulnerados, no, lo va a imputar, ¿sí? Y para imputar, les ha indicado nuevamente el próximo artículo del 302, ¿sabes qué, fiscal? Para que puedas hacer una imputación formal, bastará que encuentres elementos de convicción con respecto al hecho, porque el derecho penal es derecho. Bastará que encuentres, entonces, el comportamiento humano, porque es la conducta. Dijimos, el elemento positivo del delito, el primer elemento es la conducta. Comportamiento humano voluntario. Entonces tiene que haber un acto voluntario y de un ser humano. Correcto, de matar, de engañar, de violar, lo que quieran llamarlo ustedes. Entonces, con esos dos presupuestos, es suficiente para que lo impute. No necesitamos presupuestos de riesgo de fuga ni obstaculización, porque estos de los presupuestos de riesgo de fuga, y si quieren obstaculización, estamos en el 234 y 235, 234 y 235, implica el fumo, boni, jure y el periculum in mora. ¿Qué quiere decir esto? Que acá obviamente encontramos este primer elemento. El hecho que le vincula al comportamiento humano de ese sujeto a quien se está llegando obviamente a investigar. Periculum, los peligros de fuga y peligros de obstaculización. Que eso también el día de hoy lo vamos a desgranar con ustedes. Pero para que esté ordenadito, vamos a pedir tal vez que alguien dé una
los dos, qué sé yo, para que exista un orden, ¿no? Yo explico entonces el contenido, sus alcances y todo lo que es eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Les decía que este 2 habría que sacarlo y llevarlo acá, obviamente. Porque se nos permite que son 20 días acá. Esto lo llevamos allá. Porque no concluyo con los 60 que se amplían, ni con los 80, ni con los 120 días. No voy a concluir. Lo único que estoy haciendo es agonizar y ampliar. No es un requerimiento conclusivo. Concluir implica una resolución que de alguna manera permita la prosecución. Permita, en este caso, si quieren ustedes, la finalización. Permita, si quieren, en lo que corresponde a la solución del conflicto. Por ello es que en el numeral 3 nosotros tenemos acá, en lo que respecta al rechazo. Resolución es rechazo. Si me equivoco, me avisa. Que está fundamentado con el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, el fiscal es uno de los primeros llamados por ley en cumplir el mandato de la ley, porque así lo exige el 225 de la Constitución Política del Estado. Velar por el principio de legalidad. Fiscal, pues podría ser nosotros duro con los fiscales en las audiencias, ¿no? Fiscal, esto le dice a usted la ley. Y una norma suprema, además. ¿Qué es lo que hizo usted acá? Imputó a una persona donde no debería estar, obviamente, sometido a una imputación formal, porque usted no tiene ningún elemento de convicción para poder sustentar que la persona a quien defiendo tenga una vinculación con el hecho. Pero no imputado usted. ¿Verdad? Tenemos los argumentos como para poder, de alguna manera, atacar la tableza al fiscal. Eso no es falta de ética, por si acaso. La falta de ética implicaría, perdón que les diga esto, que te conviertes muy cómodos. Porque lo que tienes que hacer de alguna manera es sentar soberanía, ¿no? Una vez que el juez te conoce a quién eres, te va a escuchar y te va a respetar más que a los otros, ¿no? Porque cuando hay abogados que no están debidamente preparados, ni les escucha tal vez. Entonces cambiaremos sobre este aspecto. Y acá no es otra cosa que las salidas alternativas de la problema. Forma de solución. Descongestionar. No, porque está muy congestionado esto de la tramitación ordinaria. Y ahí hemos citado la clase anterior, pero también hemos explicado con respecto al artículo 21, 22, 23, 24, 25, 3, 27, la 373, 374. Yo estoy en un lenguaje realmente de artículos. No, prefiero yo citarles esto, obviamente conociendo el artículo. Pero otra cosa es que yo les cite sin citar el artículo, para ustedes va a ser dificultoso. En cambio acá llegan ustedes a la casita a ver qué tontera nos dijo el docente, había estado así, había sido verdad, clarificar, qué sé yo. Porque es lo que tienen que hacer si quieren ustedes diferenciarse del resto de los abogados. No es cuestión de escuchar aquí en clases nada más y luego me voy y se acabó. Eso no sirve como un método de estudio para que ustedes sean abogados realmente eficaces. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando el fiscal, porque hasta acá no aplicamos el instituto de las medidas cautelares, ¿no? Así, llegado obviamente a explicar, no llegaríamos a aplicar, porque no está solicitando el fiscal. Pero oígase bien, el procedimiento le da mucha importancia a la víctima. La víctima, ahora en nuestro procedimiento, no es un combinado de piedra, ¿no? Sino que es un sujeto procesal, aunque no principal. Sin víctima yo puedo realizar audiencias, ¿no? Sin víctima podría investigar y buscar la sanción del individuo, no como una política criminal de Estado, obviamente, en este asunto, ¿no? O sea, la víctima casi no va por ahí, pero si está la víctima hay que escucharla, entonces, para que pueda. Por eso es que el procedimiento le abre obviamente una puerta, no una ventana, una puerta donde dice, si es que el fiscal no solicita la aplicación de una medida cautelar, usted víctima puede solicitar y después le dice, yo te escucho.
Es muy importante. Sí, entonces el fiscal no va. ¿Por qué no ha solicitado? Y es una cuestión únicamente de abogado, de la víctima, que tiene que fundamentar ante la autoridad competente, que es el juez. La instrucción de lo penal está conociendo como autoridad jurisdiccional. Jurisdiccional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Me falta algo? Perfecto. Vayamos avanzando más. Tenemos que fijar examen también, porque ya el segundo parcial. Tenemos un agendado cuando debemos pasar las notas del primer parcial. Y para el segundo parcial tendríamos que agendar. Y podríamos fijar tal vez. ¿Tiene usted la agenda de exámenes? Pero bueno, si no, yo recurro a mi celular para no estar ahí. Algo de 18, creo que. ¿Hasta el 18 algo? Toma de exámenes es del 10 de agosto hasta el 22. Hasta el 22 de agosto. Sí, y entrega de notas del primer. No, ahí viene nomás. Le agradezco, mi gentil. No, a mí me interesa el recepcionar, porque yo puedo pasar la nota ese día o el día siguiente, ¿no? Hasta el 22. 22. ¿Podríamos dar el día lunes, el subsiguiente lunes? Sí, no es una consulta, por si acaso. Estoy fijando el examen para el subsiguiente lunes. El siguiente lunes, el subsiguiente, entonces, ¿no? El siguiente lunes lleva una fecha de ¿cuánto es? 16, 19, ¿cuándo? 17, 24 sería. 24 de agosto. Ya estoy fuera, entonces, ¿no? Sí. Estoy fuera. Entonces sería, no. A ver, jueves, del subsiguiente jueves. 27. ¿Hasta cuándo era? 22. El 20 podríamos recepcionar y tengo el tiempo para poder pasar a último momento a hacer las notas. ¿22? 22 cae sábado. El 20 estaríamos dando el Jueves examen. 20 de agosto está fijado el examen, por favor. Jueves 20 de agosto. Gracias. Por favor, no agendas, jueves 20 de agosto. El examen parcial de práctica escolar. Ya. Hasta aquí usted ha dado la venia y ha dicho ya todo está muy bien, no hay ningún problema. Siga avanzando. Perfecto, vamos a seguir avanzando. No me voy a detener en lo que corresponde a la explicación de las clases de medidas cautelares, porque eso ya hemos explicado sobradamente, ¿verdad? Esta clase está dedicada únicamente para las medidas cautelares de carácter personal, no las reales. Nada que ver con las reales. Ahora, si surge una pregunta 10 minutos antes de cumplir la clase, no hay ningún problema, le voy a responder como gusto. ¿Ya? Entonces, si es que el fiscal, en este caso, solicita entonces una medida cautelar, ¿no? Entonces tiene que haber, primero dijimos una resolución de imputación formal. En esta resolución tiene que aumentarle más, si quieren ustedes, la aplicación de una medida cautelar de carácter personal. También puede optar por otra, ¿no? No solicito la aplicación de una medida cautelar, pero quiero solucionar el conflicto y podría aplicar una salida alternativa al conflicto. Suprimo esto, imputación formal, pero siempre tiene que existir la base de la imputación formal. Imputación formal más aplicación, si quieren ustedes, más conciliación. La conciliación, 327, ¿no? Entonces, ¿pongo fin a la tramitación de la causa? Sí, porque es una causa extintiva de acuerdo al artículo 27 del procedimiento penal. No siempre se puede dar esto de la conciliación. Entonces podría aplicar otros, cualesquiera del 1 al 5 de criterios de potestad arreglada. También constituye una causa de extinción de la acción penal. Por último,
Con la más gravosa, tal vez, puedo ir por respecto al procedimiento abreviado, ¿no? Del 373 y 374 del procedimiento penal. Ahí está. No aplico esto, pero aplico las salidas. Mira aquí, o salidas alternativas al conflicto. Ya conocen cuáles son esas salidas alternativas al conflicto. ¿De acuerdo? Vayamos entonces analizando en qué consiste esas medidas cautelares de carácter personal. ¿Sí? Iremos identificando con respecto a sus características, ¿ya? Características. Las características de las medidas cautelares. Este ingresa al examen por su importancia, sin duda que sí. ¿Sí? Por eso, presten atención y si hay preguntas, formúlenlas por favor para que podamos llegar al examen, ¿no? Con conocimiento de causa. La primera, si quieren, aunque no, en otros libros no lo tienen así, para mí es la excepcionalidad. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta que el derecho penal tiene una preeminencia con respecto al respeto a la libertad personal. ¿Sí? Le da una preferencia que tengamos que respetar a esto, a la libertad como un bien que corresponde al jus naturalista. Todos nosotros nacemos realmente, o por lo menos, sí, libres, ¿verdad? No nacemos con prisión preventiva, Otra cosa es que el Estado ya maneja siempre ese tipo de comportamientos a efecto de prevenir la delincuencia. No es otra cosa. Todo está en base realmente a normas de conducta. Todo está en base a normas de conducta. Porque una persona, si a mí ven obviamente mi celular, tal vez es un iPhone, el último modelo, alguien se enamora y le gusta esto, viene y se lo agarra y se lo lleva, obviamente. Y ese comportamiento no está permitido por ley, porque está sancionable por la ley. Por eso es que lo dejo acá, porque si no estuviéramos en eso, tendría que guardarlo. Correcto. Pero ahí viene esto lo que hay que analizar también con relación a las víctimas, ¿no? Benjamin Mendelssohn, que es el padre de la victimología, hace clasificaciones con respecto a la víctima que vamos a explicar cuando lleguemos al artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Porque puede haber víctimas provocadoras, y de esas sin duda que sí existen. Víctimas ideales, ¿no? También existen, y una serie realmente en el reconocimiento de la victimología, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero sin embargo provocamos, ¿no? Ahí me robó mi esposa, por ejemplo, una esclava de oro que lo tengo, ¿no? Una esclavita de oro. Que lo tengo no me pongo, porque no quiero ser una víctima provocadora. Porque hoy en día, por sacarme la mente, me puede sacar la mano inclusive, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ostentar? Es mejor no ostentar. Si no quieres ser víctima, no ostentes realmente. ¿No? Porque lo que está haciendo es provocar para que el sujeto que le gusta apoderarse de bienes ajenos te haga algo y se apropiadamente de eso, que no es otra cosa que de acuerdo al 331 tipificamos como delito de robo, ¿verdad? Entonces es la excepcionalidad, es un respeto único, si queremos llamarlo así, por parte del Estado, del derecho penal, para respetar realmente esto, que es muy importante, el derecho a la libertad. Por ello, el artículo 22 de la Constitución Política del Estado establece que la dignidad, empieza con la dignidad y la libertad, son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. A mí me gusta este artículo porque lo utilizo en las audiencias de aplicación de medidas cautelares. Aunque parezca una retórica, pero yo estoy cumpliendo con mi fin, de tratar realmente de convencer al juez, porque no es otra cosa que a veces el abogado es el convencimiento. Porque si no sabes convencer, no sabes argumentar, no conoces el derecho, menos obviamente la juez te puede dar tal vez una manito. Sí, es así, hazte querer con la juez. La otra es la proporcionalidad. Proporcionalidad.
Se lee de atrás, ¿no? Y si no se lee, se escucha, ¿no? Por cualquiera de los dos podemos ir. Dijimos que el derecho penal es de hecho. Y no hay dos hechos iguales. Imposibles. Imposible. Cada hecho es diferente. ¿Qué es lo que hace el legislador cuando tiene la necesidad de identificar cierto tipo de comportamientos que no quiere que se haga? Entonces, ve la importancia de cada uno de los bienes jurídicamente que se va a proteger de acuerdo a la, valga la redundancia, a la importancia, ¿verdad? No es casual que el derecho a la vida, que lo tenemos plasmado, creo, en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, no es el 15, no, es el 25, pero está, el derecho a la vida, no, el 5. Me quedo con el 5 tal vez por ahí, más cerquita. Y lo que hace es establecer entonces un mínimo y un máximo en la sanción. Son penas determinadas, pero hay algunos hechos de mayor relevancia que es una pena única, por decirlo así. Sentencia única, la de 30 años, y eso está fijado en el artículo 109, por decirle, por citar algo, traición a la patria, ¿no? Por citar algo, el parricidio, por citarle algo, el feminicidio, por citarle algo, el asesinato, y así hay, entonces 30 años sin derecho a indulto, inclusive, ¿no? Entonces, lo que hace el juzgador en el momento en el que se va a aplicar una medida cautelar, ¿no? También se liga con respecto a esta característica de la proporcionalidad. A mayor vulneración del valor del bien jurídicamente protegido, mayor sanción y mayor estrictez, entonces, en lo que corresponde a la aplicación de la medida cautelar. Por ello vamos a ir viendo nosotros más adelante en qué casos, en el 232, por ejemplo, determina en qué casos es improcedente la detención preventiva. Y vamos a ir viendo que las sanciones no pasan realmente de 4 años. La otra característica es de la revisabilidad. ¿Es revisable esto? Las medidas cautelares. ¿Podrá el juez revisarlo en este asunto? Aquí. Revisabilidad. ¿Es revisable? Por supuesto que sí. Y esto podemos encontrar nosotros, si quieren, su fuente, su origen, en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Es muy importante. Entonces, cuando yo fundamento esto de la revisabilidad, debo entender obviamente que esto no puede quedar en statu quo, sino que debe ser revisado y como quiera que este Código de Procedimiento Penal del garantista, el 250 indica que el juez, hasta de oficio, puede revisar. Pero yo, durante todos los años que ejerzo la profesión, son muchos años, nunca he visto un juez que señala audiencia para la revisabilidad. Eso siempre es la medida que prepara. Si yo cito entonces este artículo, cuando voy a solicitar realmente que se trata de las modificaciones de las medidas cautelares, modificar, debe obligadamente a la característica también de la revisabilidad. ¿Sí? Otra característica que podemos citar nosotros acá resulta siendo la temporalidad. Miren, dijimos que el derecho penal tiene sus nombres, ¿no? Temporalmente. Eso implica darnos cuenta, mientras no esté resuelta la causa
principal, podríamos entonces aplicar una medida cautelar de carácter personal, ¿verdad? Porque eso es lo que indica la temporalidad. La otra y la última es la jurisdiccionalidad. La 5, la jurisdiccionalidad de la jurisdicción. Y esto está reservada, la decisión obviamente de aplicar una medida cautelar de carácter personal no es otra cosa que al juez. Y cuando decimos al juez debemos entender, claro, cuando digo juez es un término genérico, podría involucrar entonces a los vocales, ¿sí? Podría involucrar tal vez también a los supremos, ¿sí? Pero cuando digo juez acá, de acuerdo a la doctrina, no es otra cosa que se puede aplicar durante la etapa preparatoria del juicio, inclusive en juicio, por si acaso. Hasta ahí no más llega. No podría entonces los vocales que conocen a través de un recurso de apelación restringida aplicar ni los supremos en casación. No, nada que ver. Por ello es que cuando se aplica una medida cautelar ante el juez de instrucción de lo penal, que es el que resuelve, por la característica de la instrumentalidad. Cuando pedimos entonces cesación de la detención preventiva de acuerdo al 239, debemos solicitarle a este, porque está ahí, obviamente, ahí, ¿no? Hasta que no radique la causa que puede llegar al juez de sentencia. Ahí también podemos pedir. Ahí están las 5 características de las medidas cautelares de carácter personal. Vamos avanzando. Artículo 221. 221. Fines. Estos los fines hay que tomar en cuenta, no siempre, porque nuestro sistema procesal penal, o nuestro sistema penal, perdón, es finalista, no siempre eso. Pero las medidas cautelares tienen obviamente fines, ¿no? Y la misma Constitución Política del Estado en su artículo 23 determina, ¿no?, que cuando se aplica una medida cautelar, sí, deberá aplicarse que sea obviamente la menos restrictiva del derecho a la libertad de la persona y cumple los fines de la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, esa triada que lo establece el 221. Y cuando se trate de la aplicación de una medida cautelar de carácter personal contra los menores, hay que tener mucho cuidado porque hay que darle prioridad a ellos y no podría esta persona estar realmente en recintos carcelarios juntamente con las personas que tienen ustedes mayores de edad. Ahí no, necesariamente, extremadamente especial, ¿no? Y tampoco para los adultos, para los mayores, llamémoslos así, podrían estar también, claro, la ley es muy bonita, le digo así, apasionante, porque indica de que un detenido preventivamente no puede estar, ¿sí?, en compañía, si quieren ustedes, con otros sujetos que han cometido otros delitos, ¿no?, asesinato, violación, testigo, pero sentenciados. Entonces, no quiere decir que de acuerdo a la ley de ejecución penal, no, lo que establece es que los detenidos preventivamente deben estar privados de libertad, pero un recinto carcelario únicamente en el ámbito territorial para ellos, separados realmente del resto, ¿no? Porque es posible que a la postre obtenga una sentencia puntual, ¿no?, ya se contamina, pierde sus valores como persona y como no tiene valores, entonces puede cometer cualquier otro delito. Ya conocen. Escucharon ustedes a un abogado de acá, ¿no?, de Cochabamba, y se formó acá, pero no sé qué pasó, no voy a dar el nombre, y dijo que no tengo yo temor de meter a la cárcel, porque conozco la cárcel, no le tengo miedo. O sea, si quieren, métanme a la cárcel. O sea, llegamos a ese extremo, donde quiero saber tu propio elemento, tu propio valor como ser humano. No creo que sea nada agradable estar en la cárcel, ni siquiera un minuto. No, es tremendamente grave.
Entonces ahí están los fines del 221 y cuando decimos el 222, hemos explicado también con respecto a que debe cambiar en el momento de la aplicación de una medida cautelar de que sea la menos perjudicial, la menos dañosa, que no esté nociva al sujeto, ¿no? Porque lo que se pretende con la sanción, ¿qué es? Reivindicar sus valores, socializar, que ese individuo viva obviamente en comunidad sin transgredir bienes jurídicamente protegidos. Bueno, hay necesidad de saltar porque lo que quiero es explicarles, en base a estas características de las medidas cautelares, porque el otro implicaría el 223, presentación espontánea, 224, citación por el fiscal, aprehensión si no se presenta, ¿verdad? 224, 225, aprehensión por flagrancia, 226, aprehensión por fiscal, 227, catorcía, 228 por emisión de libertad, 228, 230, flagrancia. Pasamos a 231 entonces. Es importante. 231 bis. A ver, esto está sujeto a la ley 1173, por si acaso. ¿Ya? Donde se hacen las modificaciones. Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Es de marzo del 2014, pero no 3 o 10, 3 de marzo. Me voy a quedar con este, ya voy a poner el riesgo. De 2019. Es muy importante tomar en cuenta, porque el material que les esté traído van a encontrar errores de parte del fiscal. Cierto tipo de uso de tecnología que no es adecuado y debe delicado. Yo no tengo nada que ver con fiscales, ni con abogados, ni con jueces, nada. No es cuestión que uno traiga y dice, ha llevado hecho que era un fiscal. No, no se trata de eso. En absoluto. Nadie es perfecto y también tengo mis errores, ¿no? Pero trato obviamente de no cometer los errores. 231. ¿Qué está referido esto? Esta es una clasificación de las medidas cautelares de carácter personal. Sí, aquí están entonces las medidas cautelares de carácter personal. Olvídense, por favor, de un léxico ya del pasado, porque puede haber cierto tipo de modificaciones y tenemos que estar en coherencia con este léxico, ¿no? Medidas sustitutivas a la detención preventiva del pasado, por si acaso, orden de su cabeza. No existen medidas sustitutivas a la detención preventiva. Mandan cancho medidas sustitutivas a esa restricción al derecho de libertad. No hay. Ya. Entonces nosotros empezamos y decimos medidas cautelares de carácter personal. La primera, si quieren. Así. Fianza curatoria. Cuando se puso en vigencia este código de procedimiento penal, los abogados de la antigua, ¿no? Si quieren llamar así también de mi generación, ¿no? Porque yo he formado con el código de procedimiento penal de 1973. Sí, aquí hice prácticas en juzgado y todo lo que quieran, ¿no? Pero nunca le tuve miedo a nada, porque es un problema de temor. En cambio, los otros abogados, muchos abogados que eran conocidos, no voy a dar nombre, ¿no? Dejaron obviamente de ejercer el derecho penal por este cambio de sistema. Y no entendían, creo, y me decían, te vamos a pagar enseñanzas, ¿no? De alguna forma, para poder tal vez refrescar su memoria, interpretaciones, todo ese asunto, ¿no? Y otros dejaron de ser realmente abogados penalistas, se dedicaron al derecho civil o al derecho de familias, qué sé yo, y ahí están, no quieren saber esto, ¿no?
Dice, no, el derecho penal es una porquería, hay mucho acto arbitrario de parte de los fiscales, de los jueces, hay mucha corrupción y todo eso, ¿no? Y a otros que no les gusta que le digan abogado, dicen, no, el derecho penal a mí no me gusta, pero no me hablen de eso, pero es porque no saben. Yo he comprobado, yo tengo amigos conocidos, ahorita no hay un nombre y lo conocen a mente esa persona, muy conocido, es abogado. No, yo no soy abogado, yo soy, no digo nada. Entonces, no quiere identificarse como abogado porque no conoce. Y entonces, al decir que no conozco, no me hables de derecho, ¿para qué vas a hablar? Porque generalmente el abogado lo que hace es cuando está en tal vez en una reunión, ¿qué es lo que hace este abogado? Hablar a veces de sus casos, que no es nada bueno decir. No hay que hablar de casos. Estás en un espacio de una reunión, hablar de otras cosas, hablar del deporte, hablar, no sé, de la muerte de Messi, del papá de Messi, no de Messi. No sé, hablo, ¿no? De artistas, no, de tantas cosas que puedes conversar. Bien, no solamente en tratar realmente de involucrarte con tus problemas, porque quieres salir del problema. La fianza juratoria consiste en la promesa que este sujeto, el imputado ya formalmente, ya no el informal, el formal, realiza realmente esa promesa formal de someterse a la tramitación del proceso, de colaborar con la averiguación de la verdad histórica. Si lo dice la Constitución, me molesta esto de la verdad histórica, no sé quién se inventó. Para mí, verdades históricas no existen, porque hay tantas verdades falaces que llevan obviamente una condena muy seria, ¿no? No puede hablar de una verdad histórica en todos los hechos, ¿no? Y el juez en la audiencia le dice, haga la señal de su creencia. Si es católica, la señal de la cruz, de su creencia. No creo que exista un tipo que vaya no a hacer macanas ahí a buscar. Cuando dice su creencia, implica realmente que esta es su religión, no es una cosa. Al pecho, no sé, hará conejitos para que no ríen, pues no sé. Pero la cuestión juratoria, usted jura someter solamente al proceso, colaborar con la averiguación de la verdad, de hacerse presente usted las veces que mi autoridad lo convoque, sin juro. Esa es la promesa, nada más sencilla. Y eso es lo que criticaban los abogados entonces de la estirpe antigua, decían, no es el procedimiento en la cama, con eso ya saben que sí, se acostumbraron a las detenciones preventivas, pues. Y eso es una excepcionalidad, no es la regla hoy en día. 2. ¿Cuál es la 2? Para ir en orden. Obligación de presentarse ante el juez. Obligación de presentarse ante el juez. A ver, una obligación de presentarse ante el juez, autoridad también puede ser, ¿no? Que el mismo juez obviamente decide. Porque no solamente es el juez, a ver, nos vamos a trasladar imaginariamente en provincia, ¿no? Por el Chapare. ¿Ustedes creen que llegar ante el juez es 10 cuadras redondas? No, viven, perdón, en Cuchos, tipos, adentro viven. ¿Y adentro qué autoridades hay? Hay corregidores, ¿no? Todavía tenemos. Los pueden presentarse ante el corregidor, ante la autoridad que indique realmente el juez, ¿no? Pero esas de las presentaciones hoy en día ante el juez no se las aplica por si acaso. Porque el juez no quiere tener obviamente sus monos a cuesta. Prefiere indicar realmente que esté ante el feo, ¿no? Ante el fiscal. Ya el problema se acabó. Pero resulta que tenemos nosotros un control biométrico. Y está en el Instituto de Investigación Forense que está en la zona de Coñacoña, ¿no? Entonces ese equipo va como un trabajador, tiene su código todo, va y coloca su dedo, qué sé yo, se registra. 3. ¿Cuál es? La prohibición de... ¿Sí? La obligación de someterse. Vigilancia, ¿no? Dependiendo, puede haber personas que pueden ser únicamente vigilados
Cuando dice vigilancia, no siempre se refiere a la vigilancia de policía, por si no voy a entender sobre este aspecto, sino que puede haber otro tipo de vigilancia que el mismo procedimiento te otorga para poder determinar. ¿Puede ser también la vigilancia de sus padres? Por supuesto que sí, pero dependiendo del imputado, ¿no? Es un imputado medio raro, por decirlo así, ¿no? No está loco, pero está en la antesala de ser loco, tal vez. Porque si es loco, suspendemos el proceso y lo llevamos al psiquiatra. Ahí, obviamente, a San Juan de Dios y estamos bajo los controles periódicos, ¿no? Porque no tiene sentido que el derecho penal se aplique a una persona que no tiene conciencia de sus actos. 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Ya, a ver. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay una víctima, ¿no? Y habría que saber qué sufrimiento habría sufrido esa víctima por esa conducta realmente de reproche, ¿no? Fundamentalmente esto, la prohibición de concurrir a determinados lugares, es cuando ocurre, por decir, una amenaza, ¿no? ¿Qué tal un tipo ha hecho al mexicano con su revólver, todo lo amenaza, el tipo, la prueba es el suegro que lo amenaza, el cuasi suegro no es casado, todavía enamora con su hija y este tipo celoso, agarra y dice, la próxima vez que yo te vea por acá, por la casa, esto te va a entrar por las partes que ya que sabes, ¿no? Que se yo y vuestro revólver, es una amenaza seria. ¿Es un delito de amenaza? Por supuesto que sí, los 93 del Código Penal tipifica la amenaza, ¿no? Entonces, tiene que aplicar en la medida, obviamente, del hecho también, ¿no? Del hecho. Entonces, hay una prohibición de concurrir a determinados lugares, porque si lo ve, obviamente, al suegro, está en otro lugar, o cuasi suegro, ese tipo, perdón, se va a orinar de miedo, ¿no? Entonces, es forma de revictimización. Lo que no queremos es eso, entonces, que esa víctima no vuelva a ser, obviamente, tal vez, que recuerde con respecto a este tipo de conducta. ¿Y qué no decir, obviamente, de la ley 348? Bueno, ahí es esto de cajón, ¿sí? Como una medida hay medidas de protección que se denomina antes de aplicarse una medida cautelar, medidas de protección. 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas. Eso díganle al señor Manfred Ríos Mina. Al alcalde, es un hecho real. Hubo obviamente un proceso y lo que hicieron era prohibirle que se comunique obviamente con sus trabajadores a efecto de evitar que se llegue realmente a obstaculizar la averiguación de la verdad. Y es uno de los fines del 221, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso de aplicación de la ley, ¿no? Existe entonces coherencia en este asunto, ¿no? Prohibido comunicarse con determinadas personas. ¿Puede ser con testigos? Claro que sí. No siempre con testigos, puede ser con un denunciante que no es víctima. Lo propio no podría interesar. 6. A ver, esto tiene que tener mucho cuidado. Fianza personal o fianza económica. No está refiriéndose a la fianza real. Ojo. Económica. ¿Ya? Y tiene otro, si quieren ustedes, otro tipo de tratamiento en esto. Fianza personal. Artículo 923 del Código Civil. Requisitos para ser fiador personal. Eso implica que tiene que acreditar a la persona que va a constituir un fiador personal, le hablará a su vecino, a su suegro, no sé. Quiero que sea un fiador personal, porque hoy en día, con el comportamiento humano que es no digno de confiar, porque ha habido personas que han garantizado económicamente y no han pagado y han tenido que pagar los garantes, ¿verdad? Entonces, esa amarga experiencia trae nuevamente a colación a la mente y dice, quiero que sea mi fiador personal, mi garante, dice, ni loco. Sí, porque en la casa inclusive hay instrucciones de parte del esposo o de la esposa. Cuidado que seas fiadora. Por favor, no quiero otro, no es motivo de divorcio conmigo. No, ni yo ni tú, porque después cargamos con las obligaciones de las personas que son deudoras.
Este no es un deudor, por si acaso, es un deudor ante la justicia, por supuesto, porque no se trata de cubrir la responsabilidad civil. Dijimos que hay una responsabilidad penal en la civil. Acá estamos viendo la responsabilidad penal nada más. ¿Sí? Fianza personal. Fianza económica. La fianza económica implica, obviamente, como su nombre indica, tener que hacer efectivo el dinero. En la fianza personal no fija un monto, por si acaso. Y el fiador personal tiene que cumplir también requisitos. Y cada vez se inventan. Entonces uno va y, si no tuviéramos entonces nosotros la oficina donde uno practica, resulta que estaríamos omitiendo muchas cosas tal vez. La oficina para un docente es algo imprescindible. Todos los docentes de acá, de la universidad, si no, deberían tener en su laboratorio, porque es un laboratorio. Basta únicamente la teoría, ¿no? Y esto le decía de la práctica. Hoy estuve reunido con el decano, con el doctor Soria y otros del área penal 2, para hacer realmente los criterios de poder hacer una nueva malla curricular, ¿no? Los contenidos mínimos de la materia, que sé. Y ahí decían la verdad los docentes, no, el estudiante de hoy en día no les interesa. Les explicas en cuestión, no entienden, no sé, hacen un esfuerzo por no entender y complicaditas esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ir más por otra dinámica nosotros. Acá decía la fianza entonces personal. Tiene que acreditar a través de un certificado, esto se llama obviamente mediante un juramento. Tienes que ir donde un notario y hacer acta, no declaración jurada. Esa declaración jurada es que no has sido tú fiador en otro proceso. Esa es una invención, por si acaso. Antes no estaba regulado esto. Nada que ver, ¿no? Entonces ahí está uno. Otro, tienes que acreditar tu disponibilidad económica. No estoy diciendo capacidad, por si acaso. Claro que también podríamos ingresar por ese lado, porque si no tienes capacidad no dispones tampoco, ¿verdad? Pero lo que dice la normativa es disponibilidad. Lo que implica, claro, capacidad ya implica un poco más, tal vez un estándar económico mucho más arriba, ¿no? ¿Puede ser un rentista? Claro. ¿Tiene disponibilidad de su renta? Claro que sí. Pero si decimos capacidad económica, medio complicado, ¿no? Porque tenemos que fijar un quantum, un monto de dinero, y no se trata de eso. Entonces, capacidad económica. Puede ser 2 o un fiador o 3. Ese es un resorte del juez de instrucción a lo penal, dependiendo a una de las características que hemos indicado de la proporcionalidad, ¿no? Es el juez el que va a determinar. 6 tal vez, 7. ¿Con 7 estamos? Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico. Esa es una incorporación nueva, por supuesto, ¿no? Las famosas manillas, ¿no? Entonces, el control, que hoy en día todavía no se ha implementado, por si acaso. El otro día, la jueza en una audiencia decía que se implemente esto contra una persona que defendía, y la fiscal ha dicho, señora juez, todavía no se ha implementado eso. O sea, lo que hacen ellos es, todo el mundo tiene celular. En su celular colocan obviamente ellos un chip, y a través de eso los controlan. Si bien obviamente, si hay una prohibición de salir obviamente de un determinado espacio territorial, por decir, estás prohibido salir del cercado de Cochabamba, está permitido. Prohibido, entonces no puedes salir más allá de Caracara, no, Uspa, por el kilómetro 10, servicio de caminos hacia Sacaba, 5:30 este lado por el hospital, no, el Caja Nacional de Salud, porque viene Cocativa ahí, qué sé yo, a este lado la Hacienda del Niño. Todo está entonces, de alguna manera, diametrado y no puede salir. Entonces, los que están controlando ven, dicen, no, este tipo está en página. Se ha entrado a un motel, ya, chao. Complicado para el tipo. Porque eso va a constituir, ¿qué? Una revocatoria de acuerdo 247 que después vamos a explicar, ¿no? O sea, tu vida privada, chao. Ya no hay, pero no, todavía
no aquellos que todavía no tienen este problema, entonces siguen gozando porque después viene por ahí. El 8. Prohibición de salir del país. Miren, cuando indica obviamente la prohibición de salir del país, lo vamos a nosotros interpretar sobre este asunto. Y no es otra cosa que la prohibición de salir del país. El país es todo, Bolivia, ¿verdad? Así entendemos, ¿verdad? Todo el territorio nacional. Pero en la interpretación teleológica de estos comportamientos realmente en lo que corresponde a las medidas cautelares de carácter personal, debemos entender también que no se trata únicamente de esto. Y esto lo estoy copiando de Alberto Minder, está en mi cabeza ahorita. Alberto Minder, y me está viendo hablar por decirle. Y él cuando hablaba, porque es el padre de este código de procedimiento penal, determinaba, el juez podría inclusive prohibir al imputado aplicar una medida cautelar, ¿sí? Que puede salir de su casa, sí, pero solamente hasta la acera que le corresponde. ¿Todo el manzano puede ir? Claro que sí, pero no puede pasar a la otra acera. El hecho de que pase a la otra acera es un desobedecimiento de la autoridad y da lugar entonces al regulatorio. Y esto podríamos manejar como una especie de espiral, tal vez, ¿no? Acá de la acerita, acá del cercado, acá del departamento y acá del país, ¿sí? ¿No? Entonces, el único que puede, dependiendo de la naturaleza del hecho, el comportamiento del sujeto también, que no le gusta someterse, qué sé yo, pero le hemos dado la libertad. Entonces, el juez, a través de esos dispositivos que controla la policía y también el fiscal, comunica entonces al juez para que se aplique 247 para una revocatoria de esta medida cautelar. La menos nociva, detención domiciliaria. Y aquí detención preventiva, la madre, obviamente, de las medidas cautelares de carácter personal. Detención domiciliaria. ¿Sí? La detención domiciliaria es el imputado que se beneficia con esta medida menos agresiva, obviamente, que la restricción a la libertad, no que va a ir a la cárcel, es el que debe él indicar dónde va a cumplir su detención domiciliaria. Si es una persona, y no es en Roma por si acaso, si tiene una casa de campo por allá por Tiquipaya, donde tiene piscina, tiene sauna, tiene golf, tiene todo ese tipo. Sí, él acá le dice, yo, mi detención domiciliaria voy a cumplir ahí. O sea, no puede ser esto de un castigo anticipado. Es que no nos gustan estas cosas. Dice, este tipo se está yendo de vacaciones, ¿cómo lo vamos a premiar? No es premiar. No es premiar. Hay que tratarlo entonces siempre para la perspectiva de un principio universal que está en el artículo 116 de la Constitución Política de Estado, que es la presunción de inocencia, ¿no? Porque esto no implica, obviamente, transgredir la presunción de inocencia, por si acaso. Sigue siendo inocente la persona. Por eso hay que arraigarnos bien a la mente con el 221 con relación a los fines de las medidas cautelares de carácter personal. Tal vez estoy perdiendo el tiempo, ya les explico otra vez los anteriores, ¿no? Todos dicen no, y a este me sabor, no me toca, porque cuando uno pregunta en Derecho Penal 2, ¿y esto ya han avanzado? No, nada, ¿verdad? ¿Qué han avanzado? Les digo, no me contestan tampoco, no voy a preguntar, no, tranquilos. Entonces, aquí a la detención domiciliaria habría que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Dónde vas a cumplir? Y no es una broma esto. Yo quiero cumplir, obviamente, voy a cumplir en el hotel diplomático. Sí, ya tengo obviamente alquilado todo el asunto, todo un departamento, agarro y lo presento. Alguien puede negar en absoluto. Manejamos entonces el artículo 14, claro, 4 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En el ejercicio de los derechos, porque es un derecho del imputado. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la Constitución, las leyes no manden, ni a privarse porque es una prueba. Mientras no existe una prohibición, manejamos nomás esta jerarquía del 410 de la Constitución Política del Estado. Esta es la reina, la maldita, ¿no? Cárcel, en un recinto carcelario, ¿no? Si quieres saber cómo es la cárcel, llamen un cachito al expresidente Arce. Les puedo dar su teléfono si quiere. De Arce, no hay ningún problema, pueden llamarlo. Por acá es 007, ¿sí? ¿No?
Llámenlo a él, pregúntenle cómo es la cárcel, porque se estaba quejando porque se estaba peleando con un detenido preventivo, igual que es un policía, ¿no? Y ahí existen, los más antiguos salen de la cárcel para hacer algunas cuestiones para los que están ahí adentro, que se los llama internos, por si acaso. Cuando uno va a la cárcel y dice, quiero ver al interno de nombre y apellido tantos, y eso lo va a convocar, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ese abogado está obviamente en la pomada, está bien en el asunto. Ahí están todas las 10 medidas cautelares de carácter personal, desde la más sencilla, menos gravosa, hasta la más grave. Cuando hay una detención preventiva, el juez lo que tiene que hacer, en este caso, es fijar el tiempo de permanencia en la cárcel, que eso lo solicita ¿quién? El fiscal. ¿En base a qué? ¿A qué actividades va a realizar? Actividades investigativas, por supuesto, porque es para la investigación, no es otra cosa. Entonces ahí viene el conocimiento del abogado, del imputado. Cuando le dice, porque se lo puedo dibujar tal vez, ¿no? Y aunque no crean, estoy muy convencido de esto. Los roles que cumple un fiscal con el rol del juez, aunque no crean, se mecanizan tanto que ese juez muchas veces, les digo así, conozco casos, ¿no? Y vivo en esa situación, fiscales han renunciado, me llamo bien a la oficina, me dice, por favor, mira, esto es de la fiscalía distinto, estamos en la etapa preparatoria de un caso, ¿qué debo hacer en esto? Aunque no crea que es una lástima. Somos seres humanos, ¿sí? Tal vez yo también, ocupando un cargo, así como el fiscal, saliendo de allá, tal vez puedo estar en la situación, no sé, no sabemos, ¿no? Pero lamentablemente es esa la realidad. Lo mismo ocurre también con los jueces, ¿no? El problema de una dirección de investigación, porque ellos no dirigen investigaciones, ¿no? No dirigen. Entonces, si no se preocupa por ampliar sus conocimientos, podemos caer realmente en este vicio de una crítica constructiva, ¿no? Entonces acá, el fiscal debe indicar 2 meses, ¿verdad? No sé. ¿Cuánto tiempo le pidió el fiscal de Santa Cruz contra Camacho? 6 meses. No, creo que es mucho. Creo que era 2 meses. Porque, perdóname, voy a ser malcriado, porque es mamadas eso. Eso de que te digan 2 meses, 1 mes, es para consuelo. 2 meses no vas a estar, 1 mes no vas a estar. Mentira. Una vez que lo constituyen en la cárcel, este feo del fiscal tiene toda la atribución de poder pedir ampliación. Y el juez no te va a negar, por si acaso. No te va a negar. Pero tienes que justificar qué tienes que hacer. Resulta que veas una pericia, artículo 204. Sí, una pericia. Pero esa pericia que se va a hacer no es aquí en Bolivia, es fuera de Bolivia. Y esto demora tanto. Si en Bolivia demora una pericia 4 meses, 5 meses. Con las 348, 6 meses. No hay pericia y están acusando. ¿Verdad que a ese extremo hemos llegado? De la irresponsabilidad del fiscal. Complicado. Dijimos que no siempre el fiscal puede solicitar una medida cautelar de carácter personal. Si no solicita el fiscal, puede solicitar la víctima a través de su abogado. Y la ley indica, en estos casos, podrá únicamente solicitar el tiempo de la detención preventiva sin justificar, claro, porque no es pues el director de la investigación. Y el juez será el que, de acuerdo obviamente a sus conocimientos en el derecho, tendrá que llegar obviamente a disimular que no sea obviamente una detención preventiva de larga duración, de larga estadía, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de eso es la pregunta de algunos abogados, también de algunos estudiantes. Y pregunta, dice autor, yo pregunté a un docente y le dije, ¿cuánto tiempo debe durar una detención preventiva? Y el docente me indicaba, ¿cuánto tiempo dura una detención preventiva? Y yo le decía, obviamente, a ver, creo que no te ha dado una respuesta correcta el docente.
El parámetro para que tengamos una duración de la detención preventiva, ¿qué tiempo estará, no? El expresidente Arce. ¿Qué tiempo ha estado Yamil Áñez? 2 años. Por ahí, ¿no? Ha estado bastante tiempo ella, ¿no? Entonces no podríamos decir nosotros, no podríamos decir nosotros 6 meses. No es así. ¿Cuáles son el parámetro para que te dé la respuesta únicamente sin especulación? Es el 239. Cesación de la detención preventiva. ¿Cuándo cesa? Vayamos por el numeral 1 si quieren ustedes. Cuando nuevos elementos, dice, de juicio demuestren que se han desvirtuado los fundamentos o argumentos del juez que ha utilizado para justificar esa detención preventiva. Claro, si no tengo esos elementos, no me voy a apoyar ni voy a fundamentar en el numeral 1, ¿no? No lo puedo hacer. Voy a fracasar. El 2. Otra causa de cesación. En orden. ¿Cuál es? Cuando haya cumplido el plazo dispuesto. Claro. Si ha dispuesto acá 4 meses y no ha pedido el fiscal antes, por si acaso. Ampliación. Si pidió 2 meses, después de los 2 meses cesa entonces la ampliación. Si ha pedido 1 mes y no ha pedido ampliación, va por ese lado nada más, ¿no? Por eso, cuando el fiscal solicita la ampliación, tiene que justificar qué actividades investigativas se tienen que realizar para que permanezca enjaulado ese ser humano, ¿no? El 4, el 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal. El mínimo legal. A ver, si esa persona está 198, falsedad material, de 1 a 6 años, mínimo 1 año. Cumple 1 año, afuera. El mínimo legal. Lo que implica que hay otros tipos penales que tienen 5 como mínimo, no vas a beneficiar. 30 años de derecho y peor. Mínimo legal. Menos de esto, por si acaso, no existe privación de libertad. Puede existir prestación de trabajo, todo, pero no ingresa en este ordenamiento, ¿no? 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses. Y 24, ¿no? Sí. O sea, 12 meses tendría que existir una acusación. Y 24 meses tendría que haber una sentencia. 12 meses. ¿Sí? 12 meses. Yo les hago una operación, a ver. ¿Cuánto tiempo nos quedamos con la investigación preliminar? Vamos, especulemos, no hay problema. ¿Podríamos quedarnos 120 días? Porque está permitido, que es el plazo máximo. Voy a anotar entonces 120. ¿Cuántos meses son? ¿3? 4, ¿no? Porque no son 40 días, son 30 días, 4 meses. 4 meses. Ingresamos a la etapa preparatoria del juicio con la imputación formal. Y nos indica el 134, 6 meses, ¿verdad? La anotaré 6 meses más. No es especular. Ya son 10 meses. ¿Sí? 10 meses. Pero yo lo que estoy haciendo es manejar acá sin tomar en cuenta el tiempo para las notificaciones, que te lleva también un tiempo demasiado, obviamente, de consideración. Porque no es únicamente de fijarnos por acá. Cuando ha ampliado el fiscal a 60 días, ¿no? Ha vuelto obviamente de fojas 1, si quieren ustedes, y vaya a 60 días amplía, porque le da la gana, se acabó, porque le permite el procedimiento. Para que el fiscal, ojo, y aquí viene la cosa, estimados cuasi colegas, para que el fiscal emita una resolución de cualquiera de estas, es el fiscal y se ha acostumbrado. En principio andaba bien.
no permitían que se cumpla el plazo porque si no había procesos contra los fiscales. Como había tantos procesos y a todos los fiscales les metía el proceso, han llegado a ponerse de acuerdo con los fiscales y los jueces, el órgano judicial y con los representantes del Ministerio Público han dicho, no, mejor interpretarlo de otra manera. ¿Cuál es la interpretación? Tiene que existir, para que exista una resolución de imputación formal, una combinatoria. Entonces, le combina, ¿sí?, al fiscal. Y esa combinatoria es un saludo a la bandera, por si acaso. Si quiere el fiscal lo cumple o no lo cumple, pero claro que puede haber un riesgo para él por la retardación de justicia o el incumplimiento de deberes. Pero está interesante ese fiscal eso. Como tiene mucha carga procesal, entonces esos 120 días que hemos colocado acá es algo muy benévolo. Se va a ampliar mucho más. Y así también vamos con la etapa preparatoria del juicio. Ya es al fiscal departamental eso, ¿verdad? Ya son 7 meses, 8 meses que está investigando, 9 meses inclusive, ¿no? Ya tiene que dar a luz, ¿no? Porque si no se pasa la guagua. Entonces lo que tiene que hacer es combinar al fiscal departamental. Y el fiscal, claro, para que obviamente emita un requerimiento en el plazo de 5 días, ¿no? Pero si hacemos esos cómputos sin especular, le digo únicamente de la regla de experiencia que yo tengo, es que muchas veces no se llega a los 12 meses. Entonces se está beneficiando al imputado para que él pueda salir. O 24 meses, aquí tendría que haber obviamente una sentencia. Yo tengo audiencias que señalan para auto de apertura de juicio únicamente, de aquí a 6 meses, 8 meses. Y siempre hay el pretexto, ¿no? Señor juez, mis testigos no han venido. Ah, qué bien, 335, suspensión. Entonces, otros 6 meses más, aunque no crean. O sea, es preocupante esto. Mientras tú como abogado, obviamente, de la víctima andas preocupado, sellando, obviamente, el otro está feliz porque se va a beneficiar con la prescripción de la acción penal. Complicado, ¿no? Pero ahí está. 12 meses sin que exista realmente el requerimiento observatorio, 24 sin que exista sentencia. El otro, el 5. Cuando la persona privada de libertad acredite debidamente que se encuentra con la enfermedad grave o en estado terminal. ¿Está con SIDA? ¿Será hoy en día, señor juez, que determinemos que el SIDA es grave? ¿Es grave o no es grave el SIDA? Dependiendo del campo. Claro, porque hoy en día hay tratamiento para los sidáticos, ¿no? Por eso los jóvenes, yo no soy joven, o sea, los jóvenes agarren un carnaval de su vida, no tengan cuidado. El SIDA sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual. Si bien existe un tratamiento, pero es mejor no someterte a esas burlas, ¿no? Mejor es no hacer esas cosas. Enfermedad terminal. Un cáncer, donde ha hecho metástasis, por si acaso. Porque puede haber un cáncer únicamente, todavía no ha hecho metástasis. Eso ya es grave, es irreversible. Hoy en día hay tratamiento para el cáncer cura. Yo conozco a personas. Había una persona, no voy a decir de qué institución es, vino a la oficina, se puso a llorar, me abrazó y me dijo, me voy a despedir. Tengo obviamente cáncer. Cáncer de mama. El hijo murió también con cáncer. Me contaba ella cómo sufría con un médico. Le puso una acción penal por mala praxis, hubo sentencias, pero hasta ahora no se ha cumplido eso. Duele. El otro día venía a la oficina y me dijo, doctor, ¿cómo me ve? Como debías estar, estás bien. Sí. De alguna manera he superado y ahora estoy medicamente. Entonces, estos aspectos toman en cuenta los jueces, ¿no? Claro, no había sido siempre todo cáncer, no dependiendo del avance de la magnitud para poder determinar si eso no es. Pero, en lo posible, pues, debería obviamente conceder, basta que tenga cáncer para que tenga mejor calidad de vida. Porque no nos olvidemos que esto del estrés te causa todo. El estrés es maldito, te causa todo, vitiligo, cáncer. Hasta ahora no saben realmente de qué proviene el cáncer. No han descubierto, porque si llegaran a descubrir, había medicamento, porque de eso se trata, ¿no? Entonces seguimos en esta
hermenéutica de poder conseguir tal vez este tipo de situaciones, pero lo que nos dice acá es que un certificado médico de un especialista más la avisación del médico forense, porque tiene que ver con el médico legista, para poder atender con respecto a una cesación para acreditar la enfermedad. ¿Hay uno más? Sí, cuando la persona privada de libertad acredita el cumplimiento de 65 años de edad. Claro. La semana pasada, ese tipo tenía 64 años. Porque esto es matemático, ¿no? Ha pasado una semana y ha cumplido 65. Bingo, ¿no? ¿Qué día cumplís? Para mí como abogado está muy bien porque voy a amparar para poder fundamentar 65 años. Aquí no hay obviamente 65 años y tenga obviamente un estado de decaimiento físico. No. Así hecho pomada el tipo, se lo vea como 30 años, cumplió los 65 años y principio de legalidad sale. No hay otra cosa que hacer. No me diga que hay uno más. No, ¿verdad? No se puede inventar porque esto no es cuestión de vincular en clases. Únicamente es enunciar nada más para poder interpretar de manera ordenada. Algo que no hubieran entendido tal vez. Ya saben que el examen voy a hacer planteamiento del problema. Voy a hacer planteamiento. Puede ser que indique esto, por decirlo, ¿no? Juan, en medida cautelar, ¿no? Por delito tantos, empieza dispuesto, su detención preventiva por 6 meses, por decirlo. Juan tiene la edad de tanto al momento de la detención preventiva. ¿No? Usted como abogado quiere obviamente que la persona que es la cocina esté obviamente en libertad. ¿Cuál es el acto procesal que debe realizar? ¿Sí? La respuesta es que debo obviamente pedir la cesación de la detención preventiva toda vez que recuerda el moral 5 y todo el penal. Una persona cuando tiene 65 años, ¿por qué es improcedente por si acaso de detención preventiva? Para los de 65 años es improcedente, salvo obviamente que se trate de delitos contra la libertad sexual, que es muy distinto. Ahí está. Se puede disponer, y aquí viene el criterio de ustedes que tienen que de alguna manera explotar. Se puede disponer una detención preventiva de una mujer obviamente que todavía no estaba en gravidez y va a la cárcel y después se embaraza ella. Tal vez a propósito lo hace. Y luego acredita que está en estado de gravidez. Podríamos buscar tal vez en este caso de la cesación. Porque eso es motivo de análisis. Porque es improcedente la detención preventiva en ese momento. Y acá en la cesación no está indicando, porque lo que hay que ver siempre es en función al niño, ¿no? De acuerdo a la ley, niño ni adolescente en la prioridad. Ni siquiera la mamá. Si no, ese niño que está ahí ni siquiera contiene la ley, por esta vacancia. Entonces tenemos que buscar ciertos tipos de mecanismos legales que nos deben obviamente la posibilidad de poder sacar de la Espero que les hubiera servido de algo de explicación. El material, vuelvo a repetir, está al frente, ahora, no sé, y luego nos vemos el día jueves, que es feriado. Era que son los feriados. Era que sea jueves. Nos vemos el día jueves. Gracias.